Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la relación entre nervios y músculo, específicamente de la contracción muscular. Eh, Sabemos que el músculo estriado nunca se contrae, al menos que se le estimule por una fibra nerviosa o que hagamos esto de manera artificial mediante ese electrodo. Pero si nosotros cortamos esa conexión nerviosa o si la exponemos a algún tóxico o algún veneno, en este caso un veneno de serpiente, obviamente se va a perder esa conexión entre nervio y músculo y por tanto el músculo se va a paralizar. Pero si no se restaura esa conexión, el músculo entra en un proceso llamado atrofia por denervación, que es lo que observamos en estos pacientes, ¿no? Que pasan años en silla de rueda. Por tanto, observamos que en sus miembros inferiores, ¿no? Vemos una disminución de su masa muscular. Entonces, a esto es lo que se le llama atrofia por denervación. Un ejemplo, aquellos pacientes con sarcopenia observamos obviamente una disminución de la masa muscular. Entonces, a partir de esto es que se enfatiza la importancia de entender la relación que hay entre el tejido nervioso y el tejido muscular. Teniendo en cuenta esto, nosotros empezamos a hablar ya propiamente de la motoneurona somática, que obviamente son células nerviosas o neuronas, ¿no? El cuerpo de esta neurona, o lo que conocemos como pericarión o cuerpo celular o soma, están ubicados en el tallo encefálico y en la médula espinal, ¿no? Y a partir del soma se desprende un axón, así como lo estamos observando en nuestra lámina. Se desprende un axón y el final de este axón se ramifica en varias fibras nerviosas, ¿no? Y esas fibras nerviosas se ramifican a su vez en fibras musculares, pero tenemos que tomar en cuenta esto. Cada fibra muscular solo es inervada por una motoneurona, así como está acá. Es una sola motoneurona, pero al final de este axón se ramifica en varias fibras nerviosas y esas fibras nerviosas a su vez se ramifica en varias fibras musculares, pero cada fibra muscular solo es inervada por una sola motoneurona. Por tanto, estas fibras musculares se contraen al unísono, o sea, en un solo tono, a la misma vez. Y de aquí es que se le considera a todo esto, ¿no? Una unidad motora. Obviamente, si hablamos de una unidad motora, tenemos que tener una clasificación, ¿no? Una unidad motora grande y una unidad motora pequeña. Pero en promedio, cada motoneurona inerva casi 200 fibras musculares. Entonces, dijimos anteriormente que tenemos unidades motoras grandes y unidades motoras pequeñas. Y esas unidades motoras grandes y esas unidades motoras pequeñas se van a utilizar en su momento según el propósito. Por ejemplo, si nosotros queremos un control fino, estamos hablando de una unidad pequeña, ¿no? Un claro ejemplo de este control fino siguen los movimientos oculares. Y aquí, como dije anteriormente, es una unidad pequeña. ¿Y por qué decimos que es una unidad pequeña? Bueno, porque cada neurona solo controla de 3 a 6 fibras musculares. En cambio, si en vez de control fino nosotros queremos generar fuerza, entonces estamos hablando de una unidad motora grande, ¿no? Eh, ¿Y por qué decimos que es una unidad grande? Bueno, porque cada neurona puede controlar hasta 1000 fibras musculares. Por ejemplo, los músculos de nuestros miembros inferiores, ¿no? Tiene que ser un músculo que contenga mucha fuerza. Entonces, en nuestra lámina que está en nuestra izquierda, tenemos aquí la médula espinal. De la médula espinal está ubicado el soma, ¿no? O el cuerpo celular de la neurona, y de aquí se ramifica el axón. Vemos, vemos que, por ejemplo, si seguimos el cordón azul o el axón azul, para poder dividirlo así, este se ramifica y se va a varias fibras musculares. Eh, Teniendo en cuenta esta, podemos hablar ahora sí de la contracción muscular, pero para hablar de contracción muscular tenemos que hablar de un solo lenguaje, ¿no? En un solo lenguaje. Por eso acá en esta presentación puse una lámina de terminología. Por ejemplo, cuando nosotros decimos unión neuromuscular, estamos hablando de la conexión funcional entre el extremo distal de la fibra nerviosa o del axón y la parte media de una fibra muscular. En nuestra siguiente lámina, la unión neuromuscular representaría prácticamente a esta parte de acá,
Por favor, sigan el puntero a esta parte de acá que es el botón sináptico, y el botón sináptico o el extremo distal del axón se va a conectar con esta parte de acá, que es el tejido muscular. Entonces a eso se le llama un neuromuscular. Eh, nuestro siguiente término, perdón por la presentación se corrió, nuestro siguiente término, pues acá nos dice sobre el botón sináptico. Y el botón sináptico es la punta dilatada del axón. O sea, supongamos de que este lapicero representa un axón y aquí su parte distal. Su parte distal se dilata, ¿no? Entonces esa dilatación se le llama botón sináptico. Y dentro de ese botón sináptico hay vesículas que contienen un neurotransmisor y estamos hablando de la acetilcolina. En nuestra siguiente lámina, el botón sináptico representa todo esto que está acá. O sea, toda esta dilatación que está acá del extremo distal del axón. Todo esto es botón sináptico y esto que está acá es las vesículas que contienen dentro acetilcolina. Entonces, seguimos hablando de nuestro cuadro de términos. Hablamos ya de hendidura sináptica y la hendidura sináptica es prácticamente la separación que hay entre el extremo distal del axón y el tejido muscular. Entonces, aquí hay un espacio, ¿no? Hay una separación y esa separación va de 60 a 100 nanómetros, ¿no? Ahora nuestro siguiente término es vesícula sináptica y la vesícula sináptica, por llamarle así, son unas pequeñas pelotitas que contienen acetilcolina y que viven dentro del botón sináptico. Nuestro siguiente término nos dice pliegue de unión. Bueno, los pliegues de unión son prácticamente imaginaciones del problema. En nuestra siguiente lámina, la imaginación representaría o representa todo esto que está acá siguiendo el puntero de la computadora. Nuestro siguiente término es acetilcolina. Bueno, la acetilcolina es un neurotransmisor que está dentro de la vesícula sináptica y la vesícula sináptica está dentro del botón sináptico, que es la punta dilatada del extremo distal del axón. Por supuesto, nuestro siguiente término es el receptor de acetilcolina. El receptor de acetilcolina es prácticamente una proteína que prácticamente recibe la acetilcolina como tal, ¿no? Y nuestro último término es la acetilcolinesterasa, que es una enzima que está ubicada en el sarcolema y degrada, ¿no? Degrada la acetilcolina sobrante, por llamarle así. Entonces, ya entendimos nuestro cuadro de términos. Ahora sí podemos hablar de un solo lenguaje. Y técnicamente la contracción muscular se explicaría con esta lámina, pero siendo honesto se me haría un poco complicado hacerlo con esta lámina, ¿no? Entonces, por eso hice esta lámina que está acá. Obviamente no soy bueno dibujando, pero la hice con el objetivo de poder orientarme y dar una buena explicación que sea entendible y usted entienda la contracción muscular. Entonces, vamos a hacer de cuenta que esto que está acá es la dendrita, todo esto que está acá es el soma y lo que está dentro del soma es el núcleo, lo que se desprende del soma es el axón y el extremo distal del axón es el botón sináptico. Vemos que aquí está el botón sináptico y esto que está acá y la fibra muscular. Entonces, entre fibra muscular y botón sináptico hay un espacio. Y este espacio se le llama hendidura sináptica, que ya dijimos anteriormente que va de 60 a 100 nanómetros. Esto que está acá son los receptores de acetilcolina. Hay aproximadamente 50 millones de receptores. Ahora, todo esto que está acá tiene que estar protegido del tejido circundante, ¿no? Del tejido o del líquido tisular circundante. Y está protegido por una capa que envuelve todo esto y que esta capa es fabricada por la célula de Schwann. Recordemos que la célula de Schwann es un neuroglosito que vive en el sistema nervioso periférico y que es la encargada de fabricar vainadimelina. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros ahora sí empezamos a hablar de la contracción muscular, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que nuestra neurona recibe una señal de entrada a través de sus dendritas. Una vez que nuestra neurona recibe esta señal de entrada, provoca una respuesta, ¿no? Y esta respuesta que va a provocar es una sinapsis de tipo eléctrica. Esta sinapsis de tipo eléctrica
va a viajar por el axón, ¿no? Y llega hasta el botón sináptico y se detiene ahí. Y se detiene ahí porque esta sinapsis eléctrica no puede tocar o no puede estimular de manera directa la fibra muscular para poder provocar la contracción muscular. A su vez, lo que hace es que estimula en el botón sináptico la exocitosis. ¿Y por qué estimula la exocitosis? Para poder liberar todas las vesículas que contienen acetilcolina y que están ubicadas dentro del botón sináptico. Entonces, la sinapsis eléctrica estimula el botón sináptico para que sea exocitosis y así se libera la acetilcolina. Y la acetilcolina se sale, ¿no? Y se sale por toda la hendidura y no se va a otro lugar, a otro espacio o al líquido tisular circundante porque está protegido por una capa que fabrican en la célula de Schwann. Entonces, la acetilcolina está liberada y se van a cada una de ellas su receptor respectivo de acetilcolina y lo estimulan, ¿no? Y una vez que se da la unión del receptor con la acetilcolina, se da la contracción muscular. Ahora, se liberan muchas acetilcolina y la acetilcolina sobrante por llamarle así, ¿no? La acetilcolina sobrante, si no se elimina o si no se degrada, van a estar provocando continuamente la contracción muscular y por tanto el músculo no se va a poder relajar. Entonces, para evitar esto, para evitar que se contraiga demasiado, ¿no? Se libera una enzima llamada acetilcolinesterasa y esta enzima que está representada acá como una X degrada a la acetilcolina y por tanto permite que se haga la relajación muscular. Recordemos que el músculo se contrae y se relaja. Entonces, en términos sencillos, la acetilcolina se une al receptor, una vez que se une provoca la contracción muscular y la acetilcolina sobrante es degradada por la enzima acetilcolinesterasa para evitar que el músculo se contraiga constantemente y así hacer que el músculo se contraiga y se relaje a la vez. Bueno, se preguntarán, ¿de qué me sirve saber esto? Bueno, saber cómo se da la contracción muscular, podemos darle una aplicación clínica. ¿Y cuál es la aplicación clínica? Bueno, el músculo, como dijimos anteriormente, se puede contraer y se puede relajar, ¿no? Existen órganos fosforados que se usan como pesticida. Un claro ejemplo de esto es el malatión, ¿no? El malatión contiene inhibidores de la colinesterasa. ¿Qué significa esto? Bueno, si hay un paciente que se dedica a la agricultura y que se expone muy constantemente a esta sustancia, a este pesticida, entonces dijimos que el malatión como tal contiene inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa sustancia me va a degradar esta enzima que está acá y por tanto la acetilcolina sobrante no se va a poder degradar y como no se va a poder degradar me va a estar estimulando a través de los receptores de acetilcolina, me va a estar estimulando y por tanto esa estimulación excesiva va a hacer que mi músculo se contraiga constantemente y por tanto no voy a poder o mi músculo no se va a poder relajar y a eso se le conoce como parálisis espástica, que clínicamente a esta condición se le llama crisis colinérgica. Otro ejemplo de aplicación clínica que podemos dar al saber cómo se da la contracción muscular es entendiendo la fisiopatología del tétano, ¿no? Por ejemplo, Clostridio tetani, que produce una toxina, ¿no? Del tétano, y esta toxina del tétano bloquea la liberación de glicina. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué es la glicina? Bueno, la glicina tiene muchas funciones en el cuerpo humano. Por ejemplo, es necesaria para crear y reparar tejido. Regula los niveles de glucosa a nivel sanguíneo, ¿no? Ayuda a producir colágeno. Y la función donde nos vamos a quedar es que también funciona como neurotransmisor. ¿Y qué función hace este neurotransmisor? Bueno, este neurotransmisor, en este caso la glicina, está ubicada en la médula espinal que evita que se haga contracciones musculares innecesarias, ¿no? De modo que si la toxina del tétano bloquea la liberación de glicina, entonces no vamos a poder controlar esas contracciones innecesarias. Por tanto, vamos a entrar en una parálisis espástica. Entonces,
Si estamos hablando de una parálisis espástica, nos estamos refiriendo de un músculo que está contraído, ¿no? Y que no se relaja. Entonces ahora vamos a hablar de una parálisis flácida o de un músculo que solo se relaja y no se contrae. Por ejemplo, dándole la aplicación clínica al conocimiento de cómo se da la contracción muscular, que la apliqué en esta lámina. Por ejemplo, podemos hablar del curaré. De esta planta que observamos acá, esta planta que observamos acá, se saca o se extrae una sustancia y esa sustancia que se extrae de esa planta compite con la acetilcolina por sitios de receptores, pero no estimula el músculo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de explicar, tenemos que entender que hay muchas tribus que utilizan, ¿no? La toxina o la sustancia que se extrae de esta planta, las ponen en los dardos y con ellos cazan animales, ¿no? Y incluso anteriormente se usaba esto para poder relajar los músculos abdominales, pero con el tiempo se empezaron a fabricar otros relajantes musculares. Entonces, dijimos anteriormente que el veneno del curaré compite con la acetilcolina por sitios de receptores. ¿Qué quiere decir esto? Que este curaré se va a unir a los receptores de acetilcolina que están acá y no permite que la acetilcolina como tal se una. Y no se une porque ellos ya están ocupando el espacio. Pero lo interesante es que se unen, ¿verdad? Pero este veneno de curaré no estimula el músculo, de modo que el músculo no se va a contraer y va a estar relajado, ¿no? Ahora, otro ejemplo que podemos hablar es del botulismo, causada por clostridio botulino. El botulismo es una intoxicación alimentaria, por llamarle así, ¿no? Y esto bloquea la liberación de acetilcolina y causa parálisis muscular flácida. Entonces, en este caso, no es que se pegue el receptor, sino que prácticamente lo que hace esto es que la acetilcolina no se libere jamás. Y si no se libera la acetilcolina, no va a haber alguien que estimule el receptor. Y si no hay algo que estimule el receptor, no se va a poder producir la contracción muscular. Entonces, a partir de esto, ¿no? Algo interesante, a partir de esto, de clostridio botuline, se empezaron a fabricar fármacos, ¿no? Como es el Botox. Ya sabemos que el Botox se usa, ¿no? La FDA, si más no recuerdo, utilizó su aprobación cosmética para en el año 2002 y desde entonces se utiliza el Botox para reducir las arrugas faciales. ¿Y cómo es que hace este efecto, este fármaco? Bueno, si dijimos anteriormente que la toxina que libera clostridio bloquea la liberación de acetilcolina y debido a que bloquea la liberación de acetilcolina, la acetilcolina como tal, si no se libera, no va a estimular a su receptor y si no estimula el receptor, no va a haber contracción muscular. Bueno, las arrugas faciales, ¿no? Se dan porque el músculo ahí ya está duro, ¿no? Y está duro porque el músculo ahí ya está contraído, ¿no? Entonces lo que hace este fármaco es hacer que ese músculo se deje de contraer al bloquear la liberación de acetilcolina, por tanto el músculo se relaja y la arruga se pierde. El efecto de esto dura alrededor de 4 meses, ¿no? Más sin embargo, se han reportado muchos efectos adversos porque esta práctica de utilizar este Botox ahora es muy común que personas o sujetos sin la preparación médica estén aplicando este fármaco. Entonces, chicos, esta es la clase que tenía preparado para ustedes. Espero que hayan entendido, que les gustó y cualquier pregunta, cualquier duda, como siempre pueden escribirme a mis redes sociales.